Esta tarde lo hemos titulado El primer asesino. Ya se imaginarán que vamos a hablar de Caín, este personaje que quedó registrado en la Biblia como el primer homicida. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de traer tu palabra, Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú hables a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el impacto más negativo que puede producir una persona sobre otra es cuando esta persona le quita la vida a su semejante. Y para vergüenza de la humanidad, nuestra historia ha estado llena de crímenes, de asesinatos, de violencia. Y para vergüenza de la humanidad, he aquí un pensamiento horrible, escalofriante. Mientras predico en este momento, en alguna parte, alguien está planeando quitarle la vida a otro. Mientras usted me escucha, la posible víctima de ese malévolo plan pronto morirá. Bueno, siempre me ha impresionado el gran número de asesinatos que se producen, específicamente los llamados asesinos en serie. O sea, las personas que asesinan a otros, a varias personas. Es realmente triste lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo mientras estemos en este mundo en el cual el pecado manifiesta esa naturaleza perversa que tenemos todos los seres humanos. La Biblia está salpicada de relatos de personas que matan a otros. Donde quiera que hay gente, hay crímenes. Si nos remontamos a la Biblia, la santa palabra de Dios, si vamos al tiempo en que ella nos relata cómo comenzó todo, y veremos que desde el mismo inicio de la historia humana apareció el crimen, inmediatamente después del pecado. Ahí en Génesis capítulo 4, verso del 1 al 8, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, este es el relato del primer homicidio, del primer acto criminal, de la primera persona que se convirtió en un homicida, un depredador, podríamos usar la palabra, porque eso es lo que son los asesinos, específicamente los asesinos en serie, monstruos que viven entre nosotros y que usted no sabe quién puede ser uno de ellos, porque muchas veces la apariencia que tienen no es precisamente la de un criminal. Me viene a la mente cada vez que digo esto Ted Bundy, este asesino en serie que realmente rompió todos los esquemas de lo que era un asesino. En primer lugar, era una persona que se crió en un hogar de personas pudientes, no fue maltratado, no fue violado, no tuvo un ambiente realmente adverso y que se prestara para que él se convirtiera en la clase de persona que fue. Y en segundo lugar, su apariencia no era precisamente la de un criminal, más bien parecía un actor de Hollywood. Sin embargo, ha sido uno de los asesinos en serie más devastadores
en la historia de este país. Vuelvo a decir, no siempre la apariencia es una manifestación de lo que hay en el corazón, ¿verdad? Y desde el mismo comienzo humano comenzaron los crímenes. Llegó el pecado, llegó la muerte. Ahora, me gustaría que hagamos o que hiciéramos una especie de investigación de la escena del crimen. En la televisión pasan algunos programas policiales donde siempre los episodios comienzan con los investigadores en la escena del crimen. Ellos van allí a conocer los primeros hechos de lo ocurrido, mientras un perito y su gente se llevan el cadáver. Esto es lo que se llama el médico forense. Él va a hacer algunos exámenes al cadáver para determinar cuándo murió, qué arma se usó y todo lo que pueda decirle el cuerpo de la víctima. También están allí los investigadores en la escena, tirando fotos, guardando todos los detalles. El resto del programa es una pesquisa. Ellos van aclarando los hechos hasta llegar a la verdad. Y eso es lo que vamos a hacer con esta primera escena de crimen, esta original escena del crimen. Quiero que examinemos cuidadosamente los hechos para llegar a la verdad o a las verdades. Imaginemos que juntos formamos un equipo de investigación. Llegamos a la escena del crimen, ahí está el relato en las escrituras. ¿Qué verdades podemos sacar? En primer lugar, sería bueno que notemos el hecho de que el primer asesinato de la historia ocurre precisamente en la segunda generación de la humanidad. Y esto apunta a una verdad que aprendemos de Génesis capítulo 4. Y es que los seres humanos somos homicidas. No por cometer homicidios, sino porque en el fondo somos homicidas. Y como digo, si le molesta esa palabra, vamos a usar otra. Somos pecadores. Somos pecadores. No somos pecadores porque hemos cometido pecado. Pecamos porque somos pecadores. O sea, el problema está en nuestro corazón. Y jamás olvidemos que el mismo corazón homicida que tenía Caín, lo tenemos todos los seres humanos. No es un problema de armas, ni de una mano asesina. El homicidio es el resultado de una naturaleza cruel y egoísta que llegó a toda la humanidad con la caída de Adán y de Eva. Ahora, hoy en día presenciamos actos de violencia que nos duelen profundamente, ¿verdad? Porque vemos la miseria humana. El ver a una persona asesinar a otra. Vimos el caso, mencionamos a los asesinos en serie, pero tenemos los terroristas. Estos terroristas que se lanzan a acabar con la vida de multitudes sin importar a quién dañan. Uno siente dolor porque dice, es un ser humano, pero actuó como una bestia. En realidad nos habla de nuestra condición perversa. Ahora, cada vez que ocurre una cosa como esta, el primero que se para a hablar, el presidente de los Estados Unidos de América, se identifica con el dolor, pero siempre termina hablando que tenemos un problema con las armas. Yo no estoy diciendo, hermanos, que cualquiera pueda conseguir un arma, y más si se trata de una persona que ya tiene antecedentes o tiene problemas mentales. Creo que tiene que haber cierto control. Pero ese no es el problema. El problema no son los que tienen negocios de armas que se están enriqueciendo con ellos. No es ese el problema. Es como querer ir por las ramas y no ir a la raíz. El problema que tenemos es el pecado, la maldad del corazón humano. Y la única solución es Jesucristo. Pero la gente quiere tratar con las consecuencias sin resolver lo que lo produce. Y vuelvo a decir, las armas no matan personas. ¿Oyó eso? No. Somos los seres humanos los que esgrimimos las armas. Porque usted con un arma puede matar o se puede defender. O puede ser un instrumento para implantar el orden y la disciplina. La Biblia lo dice.
La autoridad, si hace lo malo, teme. Porque no en vano, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia en Romanos? No en vano lleva la espada. Claro, si fuera en esta época diría, no en vano lleva un revólver. El Señor en ningún momento dice que no debe llevar la espada. Le reconoce la autoridad para llevar la espada. Porque es un medio para disuadir a los criminales a no cometer actos criminales. Por eso un policía tiene toda la autoridad para llevar un arma. Algunos a veces tratan de espiritualizar todas las cosas. ¿Y un policía puede ser cristiano? Claro que puede ser cristiano. Es una responsabilidad como cualquier otra. Pero si tiene que matar a uno, bueno, si llega a eso, y este es un tema que no me voy a meter, pero ya lo he hablado otras veces. La Biblia no condena, escuche bien, en realidad la Biblia no condena a matar, sino a asesinar. A asesinar. Pero Éxodo 20 dice no matarás. Sí, pero se sigue leyendo un poco más. El mismo Dios que dijo en Éxodo 20 no matarás, después dice, si alguno es encontrado en un acto de idolatría, que muera. Si alguno practica un pecado, como el adulterio, debían morir. Entonces hay una contradicción. Si Dios manda a matar después de dar Éxodo 20, es que ahí no matarás significa no asesinarás. Y la Biblia sí condena derramar sangre inocente. Pero Dios revistió de autoridad al gobierno civil, a las autoridades para implantar el orden. El problema está en el corazón humano. La maldad que impulsa al ser humano. Miren, cuando una persona quiere asesinar a otro, no importa que no tenga un arma. Va a buscar un cuchillo, va a buscar un palo. De hecho, la mayoría de estos asesinos en serie, cuando usted conoce las historias de los crímenes que cometieron, una de las peculiaridades que tienen es que les gusta la variedad de instrumentos para producir muerte. Pueden usar en un caso el revólver, en otro un bate, un cuchillo, porque les produce placer. A nosotros nos parece eso abominable, pero es así. A esas personas les produce placer asesinar a otros, porque los pone en una posición de poder. ¿Qué mayor poder pueden sentir ellos que quitarle la vida a otro ser humano? Y algunos, bueno, la mayoría de ellos disfrutan lo que hacen. Pero repito, ocurrió el crimen en la segunda generación de la humanidad. Fíjense, ¿por qué? Porque ya habían heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Una segunda observación que encontramos en la escena del crimen. El primer asesinato ocurre en Génesis capítulo 4. En Génesis 3, ¿qué vimos? Inocencia. Pero antes de terminar el capítulo 3, ya el diablo entró en escena, la pareja pecó, el resultado fue que perdieron la inocencia, se contaminaron espiritualmente, y uno pensaría que haría falta que pasara mucho tiempo para que el pecado se volviera peor, y que los hijos de Adán y Eva estarían primero diciendo mentirillas, quizás después cometiendo algunos hurtos menores en la tercera generación, después extorsión y chantaje, quizás en la quinta, y después quizás el asesinato. Pero fíjense que a continuación de la caída de Adán y Eva está la historia de sus hijos. El primer asesinato está en Génesis capítulo 4 y demuestra que el pecado no tiene grado. El hombre había sido corrompido enteramente por el pecado, por lo que no debe ser sorpresa que los primeros pecados estuvieran entre los más horribles. Sabemos que el asesinato de por sí es algo espantoso. Sin embargo, cuando esto ocurre dentro de una familia, le da una dimensión mucho más terrible. Usted escucha historias de crímenes y se impresiona, pero al menos a mí, cuando se trata de un crimen que comete alguien contra un hermano o contra los propios padres,
por la avaricia, la codicia, uno se horroriza aún más. La primera pareja tuvo relaciones íntimas y Eva resultó embarazada, dando a luz al primer hijo al que llamaron Caín. Más tarde tuvieron otro hijo que llamaron Abel. Se nos dice que Caín decidió ser agricultor igual que su padre. Abel, cuidador de rebaño, o sea, un pastor. Después se nos dice que estos hermanos, ya adultos, trajeron sus ofrendas. Ahí está en el capítulo 4, del 3 al 5, se nos dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a Caín, o sea, con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, Dios está complacido con la ofrenda de Abel, pero no con la de Caín, y esto da inicio al conflicto. El mensaje a lo largo de toda la Biblia es que los pecadores deben ofrecer a Dios un sacrificio con derramamiento de sangre. Por eso suponemos que de alguna manera Dios le comunicó a Adán esta verdad. Bueno, de hecho en Génesis capítulo 3, cuando ellos pecan, ya lo mencioné en la mañana, que intentan cubrirse con hojas de higuera, Él los cubrió con pieles de animales. Le están transmitiendo una verdad: para que hubiese pieles y para que sean de animales, tenía que haber muerte, haber derramamiento de sangre. Hay una verdad que le está transmitiendo a ellos. Probablemente Adán le enseñó esto a sus hijos y estos a los suyos, y ahí fue donde vinieron la ofrenda. Ahora, la ofrenda de Caín pudo haber sido un tipo de ofrenda cereal, semejante a la que se describe en Levítico 2 y Levítico 6. Sin embargo, en ambos casos la ofrenda debía ser acompañada con un sacrificio de sangre, como una ofrenda de paz o de sacrificio por la culpa. La ofrenda de Caín no tenía ni la forma ni el espíritu que Dios quería. La de Abel fue excelente, la de Caín mediocre. Hay otras verdades que podemos seguir escarbando en esta historia. Y otra de esas grandes verdades es que la obediencia no es negociable. Cuando Dios dice algo, Él espera que lo hagamos. O sea, no hay lugar para buscar otro camino. Hay que obedecer. ¿No han oído ustedes este pensamiento que dice que hay muchos caminos para llegar al cielo? ¿Verdad? Lo que importa es, o sea, ninguna creencia es verdadera o falsa si uno es sincero. Pero de acuerdo con la Biblia, esto es sinceramente falso. ¿Verdad? Ponga su fe en cualquier cosa o persona que no sea Jesucristo, y Dios no le va a recibir. Lo dice la Biblia en Juan 14:6. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice la Biblia en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Dios es bueno, es misericordioso, pero también es justo. Él establece la forma como nosotros podemos llegar a Él. No somos nosotros. No importa lo que se le haya ocurrido a Caín, esa no era la manera. Lo dijo Jesús: nadie viene al Padre si no es por mí. Y si nosotros realmente conocemos esa verdad, hay que obedecerla. El que en mí cree, dice el Señor, hay que creer en Él. No, no es cierto de que todos los caminos llevan al cielo, en ninguna manera. Otra de las grandes cosas que podemos aprender de esta historia es que nuestra relación con Dios lo afecta todo. Si estamos en malas con Dios, vamos a estar en malas con todo el mundo. La relación horizontal se determina por la relación vertical. Si no estamos con Dios bien, vamos a tener problemas con todo el mundo, incluso con nosotros mismos. Dice el verso 5, la segunda parte: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se molestó, pero él sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo.
y porque no recibió el favor de Dios se quejó. Probablemente pensó que Dios había sido injusto con él. Pienso que tal vez se puso celoso, pero este celo lo llevó a enfurecerse y a descargar su ira contra su hermano. Y cada vez que yo leo esta historia digo, qué fiel es la Biblia pintando la naturaleza humana. ¿Cuántas veces descargamos nuestra ira contra personas que no tienen culpa de lo que nos pasa? Caín pudo comprensiblemente haberse disgustado ¿con quién? Con Dios, porque fue Dios quien rechazó su ofrenda. Y de hecho pudo haberse enojado, y con mayor razón, con él mismo, porque él fue el que no trajo lo que tenía que traer. Sin embargo, hizo a su hermano Abel el objeto de su odio, de su ira. Abel, cuando una persona decide hacer lo malo, se pone en contra de sí misma. Dice la palabra en el verso 6 y verso 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor confronta a Caín y le dijo en otras palabras, Caín, si haces lo malo es tu culpa. No culpes a nadie más. Una vez que hagas lo bueno, tu rostro cambiará. En otras palabras, Dios estaba responsabilizando a Caín por su desobediencia. Y esto nos lleva a otra verdad, específicamente lo que leímos en el verso 7. Cuando usted deja un pecado sin resolver, se hace vulnerable para seguir pecando más. Dice el verso 7, y vuelvo a leer, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esto es un recordatorio a Caín de que tenía la oportunidad de cambiar. O sea, que la oportunidad de hacer lo correcto no había terminado. Fíjense cómo Dios lo confrontó. Él pudo haberse arrepentido, buscar la ofrenda correcta y traerla con un corazón humilde y obediente. Sin embargo, él pasó por alto el consejo amoroso paternal de Dios, y como tal, aquello que había en su corazón se fue haciendo mayor, creció, porque pecó al desobedecer lo que Dios le había dicho y se llenó de ira, de rencor, y aquello fue creciendo. Algunas personas quieren ignorar lo que están sintiendo, quieren dar la espalda a sus emociones, que muchas veces son evidencia de pecado no resuelto. Y piensan, bueno, si tal vez le doy la espalda. No, la solución al pecado es, número uno, reconocer que lo que está y arrepentirse. Ahora miren lo que ocurre en el verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. La sangre de Abel se derramó sobre la tierra y Caín se convirtió en el primer asesino de su propio hermano. Ahora quiero volver a la idea que ya dije. En cada uno de nosotros late el mismo corazón homicida, asesino, que heredó Caín luego de la caída. Lo que Dios le dijo a Caín nos lo dice a nosotros. Atienda, el pecado está a tu puerta y a mi puerta, como en Caín. A veces hago estas confesiones y voy a hacer una hoy. Yo tengo que reconocer que a veces he detestado tanto a algunas personas que de no haberlas perdonado,
habría comenzado a tener pensamientos homicidas. Ahora, le voy a hacer una invitación: escudriñe su pasado o su presente, sea sincero. A usted le ha pasado lo mismo. Si lo niega, se está engañando, o es un ingenuo en cuanto a su naturaleza. Felizmente mi lista homicida está vacía, gracias al poder de Cristo, que nos da el perdón y nos pide, nos ordena que lo demos a otro. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque estoy tratando de que entendamos que nosotros tenemos la misma naturaleza que Caín. Y miren, yo hablé ahorita de estas cuestiones de los asesinos en serie. Muchos de ellos, por ejemplo, algunos se ha sabido que tienen problemas, daño cerebral. Otros, el ambiente en que se han criado, muchos han sido abusados, maltratados, no han tenido una buena relación con el padre o con la madre. Todas estas cosas, cuando vienen juntas, es realmente una fórmula segura para un desastre. Ahora, los psiquiatras intentan explicar esto y tratan de ver estos casos, pero es que esa no es una regla que se rige en todos los casos. Ahorita mencionaba a Ted Bundy. Hay otros que no han sido ni abusados, ni tienen problemas mentales o un daño cerebral, y sin embargo cometen abominables acciones. En otras palabras, los psiquiatras realmente no saben qué es lo que impulsa a estas personas a cometer semejantes barbaridades. ¿Saben por qué no lo saben? Porque no están dispuestos a reconocer la realidad del pecado. Y número dos, la realidad de la naturaleza perversa del hombre. ¿Qué más? ¿Qué es lo más que se atreven a decir? Bueno, la maldad. Existe la maldad. ¿Y por qué existe la maldad? ¿Por qué? Porque hay una naturaleza perversa. Alimente resentimientos. Y estos se van a convertir en ira. Y esa ira en odio. Y el fruto del odio es el crimen. No se engañen. Son muy pocos los asesinos que se despertaron un día pensando: me voy a convertir en un homicida. No se vaya a creer que esa gente se levantaron en la mañana y dijeron: bueno, hoy me voy a convertir en un asesino. ¿Verdad? Fue un proceso, en muchos casos, en los cuales fueron cayendo de un pecado a otro. Y en muchos de ellos, un profundo odio y resentimiento contra otro ser humano. Muchos de estos que asesinaron mujeres, las violaron y las asesinaron, tenían serios problemas con su madre. Y entonces lo que hacían era que descargaban su odio contra víctimas inocentes. Yo creo que el poder del Evangelio puede cambiar a cualquiera. Pero muchas de estas personas son un peligro cuando están en la calle, indiscutiblemente. Ahora, no quiere decir que no se les predique el Evangelio. Lo mejor que pudiera pasar es que tuvieran un encuentro con Jesucristo. Por ejemplo, hay un personaje que quizás usted ha oído de él, llamado el Hijo de Sam, que fue un asesino muy famoso acá en los Estados Unidos. Su nombre es David Berkowitz. Bueno, hoy ese hombre está en la prisión cumpliendo cadena perpetua. Parece que conoció a Jesucristo. De hecho, él tiene una página en internet con testimonios de su conversión. Ahora, mucha gente duda que se haya convertido. Bueno, en realidad, si se convirtió o no se convirtió, él no va a salir de la cárcel. Ahora, los cristianos creemos que Dios pudo haber cambiado su vida. Porque el único remedio para el perverso corazón humano es la sangre de Jesucristo. Y vuelvo a otra idea. El pecado no resuelto endurece también el corazón. No sabemos qué tiempo pasó entre los versículos 8 y verso 9
del capítulo 4. No sabemos. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dice el verso 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ustedes nunca se han preguntado por qué Dios le hizo la pregunta. A veces la gente dice, parece que había información ahí que Dios no conocía. Por ejemplo, no sabía dónde estaba su hermano. ¿Dónde está tu hermano Abel? Yo veo en esa pregunta una oportunidad que Dios le está dando a ese miserable homicida para que confesara su pecado y se arrepintiera. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Gracia. Y es gracia en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está tu hermano? Sin embargo, él no aprovecha la oportunidad. Él se le había olvidado o no sabía la gran verdad de que un pecado secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. ¿Oyó lo que dije? Un pecado secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Alguna gente piensa, bueno, si me meto en el closet, nadie va a saber lo que estoy haciendo. Si me escondo debajo de una cama, nadie lo va a saber, ni mamá, ni papá, o mi esposa, o mi esposo, depende de quién sea, ¿no? Pero ahí está la idea. Un pecado secreto en la tierra es un escándalo público en el cielo. Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí. Dios sabía muy bien lo que había pasado. Estaba muy bien informado. Y le dio la oportunidad para arrepentirse, pero él no supo aprovecharla. Dios le dijo en el verso 11 y verso 12, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. El pecado de Caín haría imposible el cultivo de la tierra, lo que pondría fin a su medio de subsistencia. Su indigencia lo convertiría en un vagabundo. Luego él dice en el verso 13, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Bueno, Dios había presionado a Caín para sacarle una confesión. Le había dado todas las oportunidades para que se arrepintiera. Caín había sido descubierto, juzgado y sentenciado, y por eso implora, seré un vagabundo y uno de estos días, en uno de estos campos extensos y solitarios, alguien me va a matar. Qué interesante, ¿no? Él está seguro de que alguien lo va a tratar a él de la misma manera que él había tratado a otros. Y hermano, esto es muy cierto. Y volviendo al ejemplo de estos asesinos, algunos de ellos que han ido a las cárceles han terminado siendo asesinados por otros presos. Se les ha dado una taza de su propio caldo. Exactamente lo que dice la Biblia, todo lo que tú siembres lo vas a recoger. Pero observen cuánta misericordia para un asesino como Caín, verso 15. Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso su señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Cuál fue la señal? Bueno, está de más que intentemos responder esta pregunta porque la Biblia no lo dice. No obstante, podemos decir que de alguna manera fue un acto de gracia. Si en algún momento de los años, es como si Dios le estuviera diciendo que te queda. Si en algún momento de los años que te quedan encuentras en tu endurecido corazón un lugar para el arrepentimiento, estoy listo para escucharte. Él dice, grande es mi pecado para ser soportado, o mi castigo. Pero me gustaría decirle, Caín, oye, pero lo que te merece es que te hubiesen matado como tú hiciste con tu hermano. ¿Cómo vas a decir que es grande tu castigo? Es más, Dios le dio misericordia, lo dejó vivo. ¿Saben para qué? Aún así le estaba dando oportunidades para que se arrepintiera, pero lamentablemente no lo hizo. Quiero terminar con 3 principios de esta historia. Primero,
el camino de Dios es el único aceptable. Tómelo. Aquí no es a mi manera, ni a tu manera, sino a la manera que Dios ha establecido. Segundo, los celos son un pecado que no puede ocultarse. Deshágase de ellos. Los celos son asesinos, plantan semilla en el alma, llevan a la ira, al resentimiento, al odio y aún al asesinato. Ustedes son testigos como yo de historia de un marido celoso que asesina a su mujer y a sus compañeros de trabajo y después se da un tiro. Son historias abominables. Tercero, nunca deje sin resolver un pecado o un conflicto, especialmente con Dios. Enfrente. De lo contrario, si no es encarado, se va a multiplicar, se va a inflamar y después va a venir con más fuerza. Los pecados no se corrigen por sí solos. Necesita atención y esfuerzo. Génesis 4 es la historia de una familia que prácticamente se destruyó. Pero qué bueno es saber que ese Dios es el mismo que tenemos nosotros. Intervino, confrontando el pecado y dando una oportunidad. Siempre hay tiempo para regresar mientras estemos vivos. Cuando llega la muerte, se acaban las oportunidades. No nos engañemos. El mismo corazón homicida que heredó Caín, lo tenemos nosotros. ¿Saben por qué no hemos ido más lejos? Por la gracia de Dios. El Señor nos ha cambiado, nos ha transformado. A veces se nos sale el viejo hombre, como decimos, y decimos que hacemos cosas que no quisiéramos. Otros van más lejos. Quizás no dicen tanto, pero hacen más. Y después usted ve ahí en su casa la pared con un hueco. ¿Qué pasó aquí? Ah, fulanito le dio un piñazo a la pared. ¿Verdad? Y aquí, ¿por qué se rompió esa computadora? No, fulanito o fulanita la tiró. Hermanos, yo les voy a decir algo a las hermanas que están aquí. Lo voy a extender en esto, pero tengo que decirlo como si se lo fuera a decir a mi hija. Ahora, antes de casarse, abra bien los ojos. Mire con quién usted se va a casar. Y si usted descubre que la persona con la que usted se va a casar es una persona violenta, aplique los frenos. No, pero nunca me ha golpeado, lo que a veces se hace. Exasperado y ha dicho, si te casas y el tipo te empuja, solo que te empuje, recoge tus cosas y vete. No, pero yo me tengo que someter. No. Esa actitud no, eso no es el quedarse en un lugar con una bestia que te maltrata y te humilla. No encuentra justificación ninguna en la Biblia. Vete. No, pero se puso a llorar y me dijo que la perdonara, que lo perdonara, que no lo va a hacer más. Esos tipos siempre dicen lo mismo y terminan haciéndolo otra vez. Algunas mujeres van tan lejos que terminan asesinadas. No permita eso. ¿Saben por qué digo esto? Porque los hay. Sí que los hay. Hay personas nocivas que usted tiene que detectarla. Por muy enamorada que usted esté, abra los ojos. Abra los ojos. No permita que un hombre la maltrate, la golpee. Y bueno, lo digo viceversa, pero generalmente no se ve mucho. Hay mujeres que se las traen también, yo sé. Pero generalmente lo que ocurre son casos de hombres. No hay justificación ninguna. No, pero usted no conoce a mi mujer. No la conozco, pero si tú no la puedes soportar, vete de la casa, pero no tienes por qué golpearla. No hay justificación para eso.
Hay mujeres que se creen, que se merecen los golpes. No, yo no me lo merezco, porque yo le levanté la voz, o porque no le hice la comida, y él me golpeó. Eso es una manera de pensar torcida. Y se los estoy diciendo, mañana no venga nadie a mí a decirme, pastor, hable con fulano o con fulana para que siga con mengano. Él, pobrecito, le dio un empujón, pero está arrepentido. No, si voy a hablar con ella, le voy a decir, no, vete. No tienes por qué aguantar eso. Yo no te estoy diciendo ni que te divorcies, ni te vuelvas a casar. Esas son decisiones que tú vas a tomar, pero no tienes por qué quedarte en un lugar poniendo en peligro tu vida. Porque, hermanos, eso ocurre. Y hay algunos hombres que son manipuladores. Y saben cómo usar muy bien el evangelio, la iglesia, para manipular a su pareja. Mira, la Biblia dice que no te debes divorciar y que te tienes que someter. Abran los ojos, porque Caín no dejó de existir. Se murió, pero hay otros Caín por ahí. Que el Señor les bendiga. Amén.